Increíble. Una mamá soltera pide compartir papas fritas y descubre a un billonario entre ellos. El aire de la mañana en Madrid estaba impregnado de un olor a tostadas recién hechas y café, pero María, con su delantal puesto, tenía la mente ocupada en otra cosa: lograr que Tomás llegara a la escuela después de un desayuno rápido. La rutina se repetía cada día, su vida era un ciclo incesante de lucha y sacrificio. Con 34 años y un hijo de 6, la pesada carga de ser madre soltera se hacía notar en su rostro cansado. Aunque el amor por Tomás iluminaba su vida, la ansiedad crecía al pensar en la escasez, en el futuro incierto y en las preguntas que la mantenían despierta por las noches: ¿podría realmente ofrecerle a su hijo una mejor vida? En el pequeño restaurante donde trabajaba, María se movía como una autómata, atendiendo a clientes sin saber que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Un día, mientras descansaba, se sentó con Juan. Compartieron unas papas fritas, sus risas se entrelazaban con las voces animadas a su alrededor, hasta que sus ojos se posaron en un grupo de hombres bien vestidos que discutían animadamente al otro lado del local. El corazón de María palpitó al escuchar palabras como inversión y oportunidad. Sin pensarlo, se unió a la conversación, impulsada por una necesidad imperiosa de dejar su sello en el mundo. No era solo un deseo por ser escuchada, era un grito interno que clamaba por ser reconocida en medio de la banalidad. Mientras sus palabras volaban por encima de las mesas, un hombre en particular, Alejandro, no podía apartar la mirada. La cercanía de sus mundos parecía un espejismo, él, con su fortuna, y ella, luchando por salir adelante. La conexión instantánea entre ellos fue intensa, como si cada discurso y cada risa desbordara la frustración y la esperanza acumulada durante años. Pero cuando el humo de las palabras se disipó, el temor la invadió. ¿Qué hacía ella, una simple empleada, interfiriendo en el mundo de esos hombres? El sentido del deber de proteger su hijo se intensificó en su mente. ¿Podría arriesgarse a soñar con algo más grande? Las semanas pasaron y el hilo entre ellos se hizo más fuerte. María sentía que había encontrado en Alejandro una chispa de luz en su sombría realidad, pero su vida seguía marcada por desafíos. Su rival en el trabajo, un compañero envidioso, comenzaba a emboscarla, atacando su credibilidad. Cada día se enfrentaba a la inquietud que desataba el miedo a perder todo lo que había logrado. Mientras trabajaba, su mente daba vueltas, buscando una salida, un espacio para respirar. La posibilidad de fracasar se cernía sobre ella como una sombra. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras su rival planificaba cómo desplazarla, María se dio cuenta de que cada movimiento podría ser el último. En ese cruce de caminos, Alejandro se convertía en una voz de aliento, pero también en un recordatorio de lo que le faltaba. La idea de abrir su propio restaurante se convertía en su única luz en la oscuridad, pero cada fracaso la arrastraba hacia abajo. ¿Sería capaz de dejar atrás el miedo y abrazar la posibilidad de un futuro diferente, o se convertiría en otra víctima de circunstancias que nunca eligió? Al igual que esas papas fritas que un día compartió, su vida parecía crujiente por fuera, pero en su interior todo estaba en constante ebullición. ¿Podría realmente cambiar el curso de su vida antes de que las sombras la engulleran por completo? María despertó una mañana con una sensación de inquietud. El sol se filtraba a través de las cortinas, tiñendo su habitación de un cálido resplandor, pero la calma no podía reducir el tumulto en su interior. Cada día se sentía como si los mismos muros de su vida la aprisionaran, y ahora, la conversación con Alejandro había encendido una chispa. Pero esa chispa era peligrosa, y temía que encenderla podría quemarla a ella y a Tomás. Mientras se preparaba para otro día en el restaurante, las palabras de Alejandro resonaban en su mente. Todo es posible si te atreves a dar el primer paso, le había dicho una tarde, cuando compartían una longaniza en la barra, riendo de cosas sin importancia. Esa frase se convirtió en un mantra endiablado que la desvelaba cada noche. Su deseo de abrir un restaurante, que una vez había servido solo para alimentarle el alma,
ahora se sentía como una llamada ineludible, a la vez emocionante y aterradora. Al entrar al restaurante, la rutina comenzó a consumirla, los pedidos, las quejas, los vaos de cocción, un vórtice que amenazaba con devorarla. Pero en el fondo, algo había cambiado, la inquietud que antes la paralizaba ahora la impulsaba. Organizó las mesas con una precisión que era casi poética y se permitió soñar despierta mientras servía las colas de café. ¿Sería capaz de hacer eso también con su propio negocio? Sin embargo, los planes de su colega, Ramón, se volvían cada vez más evidentes. Se coló como una sombra, susurrando a otros sobre la falta de profesionalismo de María. Al principio, las miradas escépticas la afectaron, aumentaron su ansiedad. Sin embargo, a medida que entendía su estrategia destructiva, su espíritu de lucha comenzó a renacer. No puedo quedarme quieta, se dijo. Y entonces comenzó a enfocarse en sus fortalezas. María comenzó a hacer pequeños cambios en su trabajo. Interactuó internamente con más pasión, repartiendo su técnica en la cocina y sugiriendo nuevas ideas para el menú. Atraer la atención de la clientela le dio una nueva perspectiva sobre su valor y habilidades. Fue un proceso delicado, transformando la desesperación en estrategia. Su vida se convirtió en un tablero de ajedrez donde cada pieza necesitaba ser movida con astucia. Tomó un breve descanso junto a la ventana y escribió una lista, algo que nunca había hecho. De un lado estaban miedos donde anotó todo lo que la frenaba, la falta de educación, los recursos limitados, el temor al fracaso. Del otro lado, recursos, donde enumeró sus habilidades, desde su conocimiento culinario hasta su habilidad de conectar con las personas. Esa simple actividad fue reveladora, se dio cuenta de que tenía más en su arsenal de lo que había asumido. Mientras tanto, la idea del restaurante seguía viendo el horizonte, a veces distante y a veces tan cerca que podía casi oler el aroma del pan recién horneado. Esa noche, se sentó con Tomás y le explicó sus sueños de forma simplificada, llenando la conversación de grandes esperanzas. «Mamá», dijo Tomás, «tú puedes hacerlo. Solo tienes que creer». Sus palabras fueron un bálsamo, instándole a atreverse un poco más cada día, a convertirse en la heroína de su propia historia. Pero la tranquilidad fue efímera. María recibió un mensaje de Alejandro, solicitando una cita para hablar sobre un posible negocio. Al mismo tiempo, Ramón comenzó una campaña de rumores más feroz. Pocas horas después, se encontró mirando su reflejo en el espejo, sintiendo el peso de quienes siempre dudaron de ella. Era hora de una confrontación. La mezcla de adrenalina y miedo la llevó a una decisión. Había llegado el momento de enfrentarse no solo a Ramón, sino también a lo que realmente deseaba. El futuro seguía incierto como el cielo en una tormenta. Ahí se encontraba, al borde de la precipitación de su propio crecimiento personal y profesional. Aún sin saber qué respondería, su corazón palpitaba con una anticipación inquietante. Después de todo, no se trataba solo de un sueño. Era su vida, su voz, y su hijo el motivo detrás de cada paso. Y en ese límite de decisión, se dio cuenta de una cosa: la vida siempre exige un precio. ¿Sería capaz de pagarlo o se retiraría una vez más? La respuesta estaba a punto de revelarse, y cuando abriera esa puerta, nada podría ser igual. María estaba inmersa en un mar de pensamientos cuando llegó la noche, ajustando su vestido con un aire de determinación que antes le resultaba ajeno. Se dirigió al café donde se iba a encontrar con Alejandro, el latido de su corazón resonando en sus oídos, agudizando su conciencia de cada paso que daba. Era un hombre del que había escuchado mucho en el entorno laboral, pero esta vez iba a tratar sobre una oportunidad que podría cambiar su vida. El café estaba decorado con luces cálidas, un contraste con la frialdad que sentía en su estómago. Mientras esperaba, recordó las palabras de Tomás: «Solo tienes que creer». Cada vez que meditaba sobre su futuro, se preguntaba si realmente creía en sí misma. No había educadores formales en su vida que le hubieran enseñado a navegar por la compleja red del emprendimiento, pero en su contexto, en la cocina, había hallado una pasión que podía convertir en una base sólida. Cuando Alejandro llegó, la tensión inicial se disipó con una sonrisa. Era carismático, sus palabras se deslizaban con fluidez, pero María no podía permitir que su encanto la desenfocara. Era momento de abrir la mente y las puertas, pero también de proteger el sueño que había comenzado a tomar forma en su interior. Alejandro habló sobre su experiencia con negocios emergentes y las claves del éxito en el sector gastronómico.
su mente atrajo cada consejo como una esponja, pero entre toda esa información brilló una idea poderosa: no se trata solo de seguir el camino de otros. Cada negocio tiene su esencia. Esa revelación resonó en su ser. Tenía la receta y la visión de lo que deseaba, y ahora, más que nunca, debía creérselo. Mientras la conversación avanzaba, María se dio cuenta de que había un abismo entre lo que la gente ve y lo que realmente se necesita para tener éxito. Alejandro le compartió no solo su experiencia, sino también sus fracasos, narrando cómo había tenido que levantarse después de caer. Esa vulnerabilidad era un espejo de su propia vida, un reflejo auténtico de luchas y superaciones. Al regresar a casa, María sentía una mezcla de emoción y temor. Había adquirido conocimiento valioso, pero la sombra de Ramón seguía presente, creando una sensación opresiva. Decidió que era momento de usar todo lo aprendido por su cuenta. Esa misma noche, armó un esquema básico para su futuro restaurante. Cada detalle fue escrito a mano, desde el menú soñado hasta el diseño del local. Las ideas brotaban mientras su corazón latía al ritmo de sueños futuros. Sin embargo, la incertidumbre no desapareció. Ramón había comenzado a esparcir rumores y crear un ambiente hostil. Cada confrontación que había tenido con él se volvió un ladrillo en la muralla que se estaba construyendo en su mente. Había un dilema latente en su interior. ¿Y si fallaba? Las voces de quienes no creían en ella comenzaron a volver a sus pensamientos, como ecos persistentes. Pero al pensar en Tomás, el fuego de su amor se encendió. Sus palabras sobre creer eran la antorcha que iluminaba su camino. Al día siguiente, a primera hora, decidió ir al restaurante antes de que comenzara su turno. La calma de la mañana le regaló un momento de reflexión. Se sentó en una mesa vacía y escribió otra lista: acciones. En detalle, anotó lo que debía hacer para combatir a Ramón, las áreas en las que se podía mejorar y cómo podría posicionar su sueño en la mesa de discusión. Fue en ese momento cuando el restaurante comenzó a cobrar vida en su mente. La cocina vibrante, las sonrisas de los clientes, el aroma a especias que emergía como una sinfonía de colores y sabores. Sin embargo, también empezó a visualizar su enfrentamiento con Ramón. No podía permitir que su inseguridad interfiriera más. Esa tarde, mientras servía mesas, los rumores de Ramón continuaron flotando en el aire. En lugar de desestabilizarla, esa presión le ofreció un nuevo propósito: hacer que su capacidad brillara, que se hable de su habilidad y no de los murmullos. Con la oscuridad asomándose, se sentó en su cama junto a Tomás, y ambos hablaron de sueños aunque la angustia no se disipara por completo. Siguió sintiendo que estaba al borde de un abismo, pero ya no le temía. Al despertar al día siguiente, la idea de confrontar a Ramón se convirtió en un compromiso. Sabía que debía enfrentarlo y plantearle sus intenciones de manera directa, no solo por ella, sino por el ejemplo que quería ser para Tomás. Mantener su integridad y la fibra de su deseo de ser empresaria era ahora no solo un acto de valentía, sino una responsabilidad. Cuando llegó el momento, el ambiente en el restaurante estaba cargado de tensión. Caminó decidida hacia Ramón, su corazón palpitando con fuerza, y una nueva ola de confianza surgió en su interior. Era hora de convertir su sueño en realidad, pero para ello, debía primero reclamar su espacio en el presente. Y así, al levantar la mirada, se encontró con los ojos de Ramón, que la miraban desafiantes. Ella sabía que esa charla no sería solo sobre ella, sino sobre lo que podría ser su vida. ¿Sería capaz de enfrentar a alguien que se interponía entre su sueño y su realidad? La decisión se palpaba en el aire, y la respuesta estaba a punto de manifestarse. El ambiente en el restaurante era tenso, casi palpable, como una cuerda lista para romperse. María respiró hondo, sintiendo cómo las miradas de sus compañeros se posaban sobre ella, un eco del mismo juicio que le habían hecho tantas veces. Nadie podía imaginar lo que realmente estaba en juego. Ramón, con su figura imponente y una sonrisa que raramente revelaba las intenciones, la observaba con desdén. ¿Tienes algo que decirme, María?, preguntó, su tono burlón resonando en el aire. María alzó la barbilla, sintiendo que cada palabra contaba. Sí, Ramón. Necesitamos hablar. No puedo seguir tolerando tus rumores y manipulaciones. Estoy trabajando duro para lograr mis sueños y no permitiré que tu inseguridad empañe mi camino. Sorpresas y murmullos se esparcieron por el restaurante. Había dado el primer paso,
Se sentía como si estuviera caminando sobre un alambre, el abismo debajo siempre presente, pero ahora había un propósito claro detrás de su vulnerabilidad. Ramón se rió entre dientes, pero hubo una chispa de desafío en sus ojos. ¿Sueños? ¿Tú? Esto es un negocio, no un juego. No hay lugar para ideales tontos aquí. Las palabras de Ramón golpearon como martillos, pero en lugar de desmoronarse, María sintió que algo profundo en su interior crecía. Es precisamente por eso que necesito demostrarte, y sobre todo, a mí misma, que tengo lo que se requiere para prosperar en este entorno. La afirmación resonó en su mente, surcando las dudas que había dejado fluir antes. El diálogo continuó entre titubeos y cruce de miradas, pero María elaboró un argumento sólido. Habló sobre la importancia de los valores y la autenticidad en el negocio. No solo se trataba de vender comida, sino de brindar experiencias, de crear un lugar donde cada cliente se sintiera bienvenido, escuchado y satisfecho. Esa pasión latente en sus palabras empezó a abrirse paso de manera contundente. Los demás empezaron a asomarse ante la visión renovadora que ahora compartía. Después de lo que pareció una eternidad, Ramón cruzó los brazos. No me importa lo que sueñes, María. Asegúrate de que no interfiertas en mi camino. Te lo advierto. Él parecía como un muro de piedra, pero María pudo ver fisuras en su fachada, sombras de sus propias inseguridades. Cuando la conversación terminó, se dio cuenta de que estaba en un punto de inflexión. No solo había enfrentado a su antagonista, también había afirmado su voz en medio del caos. Mientras sus compañeros dispersaban sus miradas, algunos incluso mostraban aprobación, se marchó del restaurante con una energía renovada. Al llegar a casa, el perfil de su negocio se volteó en su cabeza. Las ideas que había esbozado se transformaron en estrategias concretas. Comenzó a definir el concepto de su restaurante, una mezcla de tradición y modernidad, autenticidad y arte culinario. Cada aspecto debía ser un reflejo de su esencia. Sin embargo, la ira de Ramón no tardó en asomarse en sus pensamientos. Él no se quedaría de brazos cruzados, eso lo sabía. Tendría que armarse de estrategias para defenderse, y además, tener que demostrar su valía en un entorno donde su pasión no bastaba. La batalla no terminaba, era solo el comienzo. La noche se apoderó de su hogar, y mientras organizaba sus apuntes, decidió que no podía contenerse más. Necesitaba avanzar con su plan, buscar inversores potenciales, diseñar un menú distintivo y por sobre todo, construir una red de apoyo. Tomás y sus amigos podían ser la clave. En ese momento, un sudor frío recorrió su espalda al pensar si los rumores de Ramón harían que sus amigos se apartaran de ella. Pero no se dejaría amedrentar. Al caer la noche, María tomó una decisión, compartir su visión era ahora su prioridad. Se sentaría con aquellos que la apoyaban en su camino, y con cada palabra, les demostraría que sus sueños podían hacerse realidad. Era hora de encontrar aliados, no solo en la batalla, sino en la creación de su sueño. Sus dedos se deslizaron sobre el teclado mientras enviaba mensajes. Pero antes de completar la lista, un nombre surgió en su mente, Alejandro. Tenía que compartir sus planes, su visión y alinearse con alguien que había recorrido un camino similar. Sin embargo, al mismo tiempo, la incertidumbre la invadió. ¿Le agradecería su apertura o la vería como competencia? La decisión de acercarse a Alejandro se presentó como un nuevo reto. Mientras la madrugada se acercaba al horizonte, sabía que cada paso que daba la acercaba más a cumplir un sueño, pero también la ponía en el punto de mira de enemigos ocultos. Y así, mientras el primer rayo de sol iluminaba su habitación, se sintió en la línea de puesta en marcha de una nueva aventura. Era hora de cruzar un umbral y fortalecer su camino, acortar la distancia hacia su verdadero propósito. ¿Sería capaz de gestionar ese crecimiento y resistir la presión que venía de todos lados? La respuesta se acercaba, pero el viaje apenas comenzaba. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana, y María, con una energía renovada, se sentó frente a su computadora en la pequeña mesa de su cocina. Era un espacio modesto, pero en ese momento se sentía como el centro de sus ambiciones. La pantalla brillaba con mensajes sin respuesta de amigos y potenciales inversores. Tenía que ser estratégica, clara, y sobre todo, no podía permitir que la incertidumbre la detuviese. Decidir enviarle un mensaje a Alejandro fue más que un simple acto, era la manifestación de su determinación por construir una red de apoyo.
Mientras tipificaba sus pensamientos, cuestionó si realmente estaban alineados sus objetivos. Alejandro había tenido un ascenso admirable en el mundo de la restauración, pero también era un competidor formidable. Eso la llevó a una reflexión interna: ¿era un aliado o una amenaza? Finalmente pulsó enviar. Inmediatamente, un hormigueo de nervios la invadió, recordándole que cada acción conllevaba riesgos. Las palabras escritas eran una invitación abierta a la posibilidad de compartir su visión, pero también una puerta que podría cerrarse en su cara. El silencio que siguió era ensordecedor. Pasaron las horas, y mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, su teléfono vibró. Un mensaje de Alejandro. Tan solo leerlo le hizo sentir que la adrenalina corría por sus venas. Se citó con él para el día siguiente en un café del centro. María sabía que esta era una oportunidad crucial, no solo para presentar su idea, sino para explorar el carácter de Alejandro y valorar si el riesgo valía la pena. Esa noche, no dormía por la ansiedad. Cada vez que cerraba los ojos, su mente visualizaba el encuentro. Pensó en lo que quería lograr y las preguntas claves que debía formular. Estaba claro que no podía permitir que una oportunidad se convirtiera en un duelo de egos, donde la ambición nublara sus objetivos. Tenía que ser colaborativa pero firme, asegurar que sus sueños fueran percibidos como un valor agregado y no como una competencia. La madrugada llegó antes de lo previsto. Se vistió y preparó su presentación mentalmente. Sentía un cóctel de emociones: miedo, expectativa, determinación. Antes de salir, se miró en el espejo. Hoy es un nuevo comienzo, se dijo a sí misma, y lo sintió resonar en su interior. Necesitaba éxito, pero más que eso, necesitaba que su voz se escuchara y respetara. Al llegar al café, la atmósfera era de agitación, como un sinfín de diálogos que se entrelazaban. Apoyó sus manos sobre la mesa y esperó. Cada minuto a su lado se sentía como un temporizador que marcaba un tiempo crucial. Y cuando finalmente apareció Alejandro, no pudo evitar una oleada de alivio mezclada con la presión del momento. Su porte elegante y la sinceridad en sus ojos le recordaron que era un hombre de negocios. La conversación comenzó con tono ligero, pero María sabía que tras esa charla superficial, debía penetrar más allá y plantear su propuesta. A medida que la conversación avanzaba, ella comenzó a compartir su visión del restaurante, sus inspiraciones, y lo que realmente deseaba aportar al mundo culinario. Notaba la atención de Alejandro, pero también su cautela. Es un mercado complicado, María, le dijo. La autenticidad que buscas es noble, pero has visto lo que le ocurrió a otros por soñar demasiado. Sus palabras retumbaron como una campana. La duda se encarnó en su mente. ¿Debería hacerle frente? Pero en lugar de dudar, decidió enfatizar su misión, la transformación que podía representar su restaurante en contraste a las prácticas convencionales de la industria. Sé que puedo demostrarlo. Necesito aliados que crean en una visión fresca. Y quiero que seas parte de este viaje, aseguró María, mientras sus ojos buscaban la conexión con él. Era un riesgo, un paso audaz, pero era su camino hacia lo que deseaba. La reacción de Alejandro era incierta, lo que lo hacía más intrigante. Podría ser una mirada de interés genuino o un análisis frío y distante, y eso la atrapó en un vaivén emocional. El café se empezó a llenar de gente, pero María sintió que el mundo exterior se desvanecía. Había un desafío en la sala: ¿conseguirá captar la atención de alguien que había sido considerado un titán de la industria, o verá su aspiración como algo que debía desacreditar? Tenía que avanzar en su convicción mientras su mente repelía las dudas. Todo podía cambiar en un instante. Y en ese instante, Alejandro le hizo una propuesta inesperada que la dejó sin aliento. ¿Sería esta la oportunidad que había estado buscando o solo una manera de desviar su camino? La decisión la enfrentaría a preguntas que no estaba lista para responder, pero que definieron radicalmente el destino de sus sueños. La propuesta de Alejandro quedó flotando en el aire, densa y cargada de posibilidades. Quiero que tú manejes mi nuevo local, dijo, sus ojos fijos en los de María. Podrías darle una nueva dirección, una perspectiva fresca que el mercado necesita. Pero hay condiciones. Cada palabra que pronunció reverberaba en su mente, generando una tormenta de pensamientos. Desde luego, no era un simple acuerdo.
Era una invitación a un mundo que apenas comenzaba a explorar, un universo donde lograr un equilibrio entre la pasión y la necesidad de aprobación era fundamental. Sin embargo, el temor surgió como un súbito latigazo que la llevó a cuestionar su capacidad. ¿Estoy lista para esto? ¿Puedo manejar la presión, las expectativas? Tomó un sorbo de café, la amargura del líquido ayudaba a enfocar su mente. Había un precio a pagar por esta oportunidad, posiblemente su libertad creativa. ¿Cuáles son esas condiciones? Preguntó con una tranquilidad que enmascaraba su agitación interna. Alejandro se inclinó hacia adelante, su tono cambió a uno más serio. Quiero que sigas mis directrices en cuanto al menú, y deberás estar dispuesta a trabajar horas extra. No podemos permitir que la duda nos consuma. María sintió el peso de sus palabras, resultado de la presión que la industria ejercía sobre todos los involucrados, incluidos aquellos que deseaban innovar. Mientras se mermaba la conversación en detalles, su mente comenzó a sopesar el valor del acuerdo. La idea de ser dueña de su propia visión chocaba con la realidad de tener que someterse a un modelo de negocio tradicional que, aunque exitoso, podía congelar su creatividad. Ella sentía que su esencia se estaba desvaneciendo entre las palabras de Alejandro. ¿A qué precio estaría dispuesta a vender su sueño? La duda se aferró a su ser, y entre cada respuesta de Alejandro, ella escuchaba ecos de otras voces, familiares, amigos, y esos pensamientos de autocrítica que zumbaban constantemente en su cabeza. Con cada mención de condiciones, percibía una tricefalia de miedos, el miedo a perder su autonomía, a no ser lo suficientemente buena, y a decepcionar a quienes la rodeaban. Finalmente, decidió tomar un respiro profundo y formular una respuesta valiente. Entiendo las condiciones, y me parece que hay potencial, pero también necesito espacio para ser creativa. Puedo seguir el enfoque que propones, pero solo si puedo aportar mis ideas al menú. No quiero ser solo una empleada, quiero ser parte del alma del lugar. Alejandro alzó las cejas, admirando su audacia. La decisión de plantear sus necesidades le dio un nuevo sentido de poder. Ya no era solo una madre soltera en busca de una oportunidad, se estaba convirtiendo en una empresaria que defendía su visión. La conversación continuó, cada palabra un paso en su camino hacia la autoafirmación. Contrario a sus primeras impresiones de Alejandro, cada vez compartía más. Las historias de sus fracasos y logros comenzaron a tejer una conexión inusual entre ambos. María sentía que su vulnerabilidad resonaba en él. Mientras el café se llenaba de voces animadas, un renovado vigor invadía su ser. Empezaba a entender que no se trataba de encontrar un socio que le dictara el camino, sino de construir un puente juntos, con sustento mutuo. La idea de un enfoque colaborativo resonaba en su mente como un mantra. La tarde avanzaba, y aunque la chispa de la conexión había transformado su perspectiva, una nueva incertidumbre surgió. ¿Podría Alejandro mantener el equilibrio entre sus expectativas y su deseo por ver brillar a María? La inquietante posibilidad de que su nuevo aliado contenía una trampa de ego se instalaba. Tenía que estar lista para defender su voz. Al despedirse, un nuevo desafío familiar apareció en su mente. Como madre soltera, Pedro, su hijo, había estado observando su viaje. Su éxito podría significar horas menos en familia, y aunque era una decisión valiosa, se sentía atrapada entre dos realidades que la exigían. Quería ser una madre que tenía éxito y al mismo tiempo, no perdía el hilo de la vida familiar. Días después, mientras sopesaba la propuesta en la soledad de su hogar, un mensaje de texto emergió en su teléfono. Era de Alejandro, pero esta vez contenía un giro inesperado que la dejó con la boca seca. María, tengo que hablar contigo. Hay algo más que debes saber. Un cordón de tensión se aferraba a su pecho. Las palabras de Alejandro parecían un eco que invitaba a una nueva confrontación, pero también abría una puerta a un camino que podría alterar su destino por completo. Estaba dispuesta a desenterrar los secretos que podrían respaldar o hundir su sueño. La inquietante sospecha ofrecía un nuevo nivel de desafíos que debía afrontar. María tomó un respiro profundo antes de devolver la mirada al teléfono. El mensaje de Alejandro, tan enigmático, era como una inquietante melodía que revoloteaba en su mente. ¿Qué más podría haber detrás de su propuesta? La curiosidad se peleaba con la incertidumbre, y la necesidad de obtener respuestas la llevó a atraparse en el vaivén de sus pensamientos. Al día siguiente, la reunión se programó en una pequeña bistró cerca del lugar de trabajo de Alejandro. Mientras se alistaba, María decidió que no podía mostrar debilidad.
Tenía que llegar empoderada, con un enfoque claro sobre lo que esperaba del nuevo proyecto y, por supuesto, de él. Sin embargo, una sombra de ansiedad acechaba, interrumpiendo sus afirmaciones de seguridad. Al entrar en el bistró, la fragancia de café recién hecho y pan tostado le abrazó, dándole un breve impulso. Pero al cruzar la mirada con Alejandro, ese impulso se esfumó en un instante. Él estaba allí, con esa combinación habitual de confianza y misterio. Su sonrisa parecía sincera, pero había algo más que burbujeaba bajo la superficie que le inquietaba. «Hola, María», dijo, extendiendo una mano. «Gracias por venir». «Gracias a ti por invitarme», respondió, esforzándose por mantener un tono firme. Se sentaron y el ambiente pronto se tornó más íntimo mientras Alejandro pedía su café habitual. Justo cuando pensó que la charla flotaría hacia lo trivial, él se inclinó hacia ella, sosteniendo su mirada. «Lo que no te conté el otro día es que este nuevo local no solo es una oportunidad para tú, sino también una expansión considerable de mi negocio. Hay una inversión económica significativa detrás, y necesito que vayas al ritmo adecuado. Sin embargo, estamos probando una nueva dinámica de trabajo que implica riesgos, y por eso quiero que estés al tanto desde el principio». Las palabras de Alejandro perforaron los muros de su inseguridad. Inversión, riesgos, aceleración, todo sonaba a un camino al que podría no estar preparada para seguir. Eso desató una cascada de interacciones posibles en su mente. «¿Qué significa esto para mí? ¿Cuánto apoyo tendré en este proceso? Quiero acompañar esto como un equipo. Pero deberás aceptar que en ciertas decisiones, yo lideraré», dijo, con un tono casi desafiante. María sintió que sus entrañas se retorcían. Era una invitación a formar parte, pero también una advertencia de que no todo lo que brillaba sería de su propiedad. Lo que necesitaba era claridad, y no podía permitir que el miedo o la ansiedad la dominaran. Tomaría la decisión por sí misma, porque esa era la única respuesta que la llevaría hacia adelante. «Entiendo tus condiciones, Alejandro, y veo el potencial», comenzó, su voz resonando más firme de lo que se sentía internamente. «Pero, como te mencioné antes, necesito espacio para incluir mi visión en este proyecto. Y me temo que no puedo ser parte de un esquema que no me permite aportar mi esencia». El tono de ella había cambiado, y su voz se había vuelto más asertiva. Se sintió renacer, no era solo una opción más, era una colaboradora, y eso le añadió un matiz de seguridad. Los ojos de Alejandro brillaron con una mezcla de sorpresa y aprecio. Era como si en ese momento, ella no solo desafiara su propuesta, sino que también cosechara respeto. «Me gusta tu postura, pero hay algo más que debes saber. La inversión ya está hecha, pero hay otros inversores involucrados, algunos son bastante exigentes». María frunció el ceño, sus pensamientos comenzaron a tejer una red de posibles complicaciones. «¿Qué más implicaría esto?». Podía sentir que, a medida que revelaban más detalles, también se estaban desnudando las verdaderas expectativas detrás de su alianza. La idea de otros intereses jugando en el campo la llevó a preguntarse si estaba preparada para esos nuevos desafíos. ¿La ambición de Alejandro era una oportunidad o una trampa? Con cada palabra pronunciada, la sensación de un juego más grande aumentaba, y su determinación se consolidaba. Tendría que profundizar más y estar lista para confrontar lo que se escondía tras esas capas de secretismo. El foco de su mente se trasladó súbitamente a su hijo. Su deseo de ser un ejemplo para Pedro, demostrar que se podía perseguir un sueño sin dejar de ser responsable como madre, se intensificó. Estaba en juego más que un nuevo trabajo, estaba en juego su propia esencia. «Necesito más información sobre esos inversores. Hay decisiones que tomar que no solo me afectarán a mí», expresó María, sin dejar de mirarlo a los ojos. La atmósfera se volvió tensa, y la siguiente respuesta de Alejandro podría definir su camino hacia adelante. ¿Permanecería al margen o se sumergiría de lleno en el desafío? La pregunta permanecía en el aire, y no podía evitar sentir que solo habían rascado la superficie de lo que realmente estaba por venir. María sintió que el aire del bistró se espesaba a su alrededor. Alejandro arqueó una ceja, como si la respuesta a su pregunta hubiera estado suspendida en el aire desde hacía tiempo. Los inversores son personas clave en esta industria, y no son fáciles de complacer. Lo que estoy proponiendo incluye un enfoque arriesgado, sí, pero debo garantizar su confianza en nosotros.
Cualquier paso en falso podría costarnos demasiado, respondió él, su tono receloso. María asintió, consciente de que cada palabra de Alejandro reforzaba su inquietud. La idea de depender de influencias externas la hacía sentir vulnerable, y frente a ella se extendía un abismo de medios y resultados desconocidos. Pero esta vulnerabilidad, lejos de paralizarla, comenzaba a activar una chispa de determinación. Ya no solo se trataba de ella, se trataba de construir un futuro firme para Pedro. Sigo considerando que necesito más claridad, dijo, ajustando su postura con la firmeza de quien sabe lo que vale. Si vamos a arriesgar y crecer, quiero saber hasta dónde puede llegar esta colaboración. No puedo asumir compromisos sin información suficiente. Entiendo tu posición, dijo Alejandro, manteniendo el contacto visual. Voy a coordinar una reunión con ellos. Pero, debo advertirte que tendrán preguntas difíciles. No podrás esquivar lo que están buscando. María sintió como una combinación de adrenalina y rencor empezaba a hervir en su interior. Sabía que la oportunidad que se le presentaba era única, pero también reconocía que no podía permitir que esta relación profesional se convirtiera en una cadena que la mantuviera atrapada. Estoy lista para lidiar con ellos, respondió. La seguridad de su voz la sorprendió, por un instante, se sentía como una gladiadora lista para la batalla. Sin embargo, la idea de más incertidumbre, de tener que demostrar su valía ante desconocidos, también la llenaba de inquietud. María se dio cuenta de que era un reflejo de sus miedos más profundos. En su vida personal había luchado para demostrar que, pese a ser madre soltera, su capacidad de trabajo y su ambición no tenían límites. Este nuevo capítulo era una prueba de fuego no solo para su carrera, sino para todo lo que había construido hasta ahora. Perfecto. Pero, Alejandro, si me vas a introducir en este juego, necesito conocer mis derechos y qué pasará si los resultados no llegan como lo esperamos, insistió, intentando mantener el equilibrio entre su deseo de formar parte y su necesidad de proteger lo que le pertenecía. Alejandro hizo una pausa, como si considerara la profundidad de sus palabras. Te prometo que serás parte de cada decisión clave. Pero recuerda, necesitaré tu confianza y disposición para adaptarte a este nuevo entorno. No se trata solo de un espacio de trabajo, sino de un viaje hacia un lugar inexplorado. Las palabras viaje y nuevo entorno resonaron en su mente. Era un llamado a ampliar sus horizontes e involucrarse plenamente, pero también una advertencia. La incertidumbre era un riesgo inherente a cualquier empresa, pero no podía ceder terreno. Tenía que definir su territorio antes de que otros lo hicieran por ella. Vamos a hacer esto, Alejandro. Estaré dispuesta a explorar, pero quiero que quede claro, mi voz cuenta, y mi visión se incluirá. Me arriesgaré, pero no de cualquier manera, afirmó María, sintiendo que la balanza se inclinaba a su favor. Mientras los dos se adentraban en un terreno más espinoso de lo que inicialmente habían imaginado, la conversación tomó un giro inesperado. Alejandro se inclinó más cerca, sus ojos fijos en los de ella. Hay algo más que necesito decirte. Antes de la reunión con los inversores, hay una decisión que podríamos tener que tomar juntos. Algo que podría cambiar las reglas del juego por completo. Las palabras flotaron en el aire, y María sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué decisión podría ser tan crucial? Con cada instante que pasaba, la intriga y la incertidumbre empezaban a hacerse más palpables. Sin saberlo, había abierto una puerta a un terreno mucho más complejo, donde cada acción podría desatar una reacción que radicalmente cambiaría el rumbo de su vida y la de su hijo. La incertidumbre se transformó en ansias, y la necesidad de saber más se convirtió en una urgencia apremiante. ¿Cuál sería la decisión que afrontarían juntos y qué implicaciones tendría para ambos? En ese momento, María se dio cuenta de que mientras más se adentraba en este mundo, más intenso se tornaba el desafío que había aceptado. El día siguiente se estiró como un camino lleno de baches ante María. Cada paso que daba hacia su oficina se sentía como el preludio de una gran batalla. Tenía que prepararse para la reunión con los inversores, y más aún, para esa decisión que Alejandro había insinuado. En su mente, el escenario estaba apartado de lo habitual, luces, preguntas afiladas, miradas incisivas. Eran sus pares, pero la sensación de ser la más insegura en la sala la invadía como una sombra. Mientras se sentaba frente a la computadora, el sonido de las teclas resonando marcaba el compás de su ansiedad. Reflexionó sobre su trayectoria, cada pequeño logro que había acumulado en su camino.
Desde su primer trabajo, cuando lucía un uniforme que apenas le quedaba, hasta su aclimatación en la industria a pesar de las dudas que otros habían sembrado en ella. Qué irónico, pensó, que ahora se encontraba allí a punto de presentar un proyecto del que dependían su futuro y el de Pedro. La conversación con Alejandro regresaba a su mente como un eco: necesitaré tu confianza y disposición para adaptarte a este nuevo entorno. No se trataba solo de confianza en Alejandro, sino en sí misma. La incertidumbre había sido una constante en su vida, y no podía permitir que la duda saboteara lo que había construido con esfuerzo. Marie decidió llevar lo aprendido, su voluntad y su visión, a cada pregunta que se planteara. Si había llegado hasta allí, podría afrontar los interrogantes que se presentarían en la reunión. Preparó su presentación, sumando datos, cifras y, sobre todo, su pasión por el proyecto. El nerviosismo se disipaba lentamente y daba paso a una creciente necesidad de control. Estaba lista para lidiar con lo que viniera, porque esta vez no era solo su carrera lo que estaba en juego, era el futuro que soñaba para su hijo. El día de la reunión llegó. A medida que cruzaba el umbral de la sala, el ambiente formal la envolvió. Las caras de los inversores eran inseparables de la presión que estaba sobre sus hombros, pero en lugar de amedrentarla, esa presión se convirtió en carburante. Se presentó con una mezcla de firmeza y confianza, expuso su propuesta, y en el fondo, sabía que podía aportar algo valioso. No podía olvidar que esto era también una lucha por el puesto que merecía en el mundo empresarial. Las preguntas comenzaron a fluir, y por cada una que respondía, sentía una satisfacción creciente. No solo se defendía, también atacaba, desafiando sus dudas iniciales. Cada respuesta correcta era un peldaño que la elevaba, y la percepción del grupo empezaba a cambiar. Su voz, antes temerosa, se había vuelto autoritaria. Comenzaba a vislumbrar el impacto que sus decisiones podrían tener, y mientras tanto, la sensación de poder se apoderaba de ella. Pero la revelación más fuerte llegó cuando un inversor, con un aire de superioridad, lanzó su pregunta más dura. María, ¿cómo aseguras que el riesgo que estás dispuesta a tomar no te lleve a perderlo todo? El golpe le llegó como una ola, pero no cedió. Dentro de su ser brotó una verdad que había sido oculta por tanto tiempo. No había un camino seguro en la vida, y ella lo sabía. Tenía que responder desde lo más profundo de su experiencia. No hay garantía de éxito, pero mi principal preocupación es asegurarme de que todos los caminos recorridos valgan la pena. He aprendido que el crecimiento solo llega enfrentando mis miedos y no dejando que ellos me definan. Estoy dispuesta a arriesgarme, pero no a ceder. Las miradas se endurecieron, y el tiempo pareció detenerse. Había levantado un muro invisible que, en ese instante, la hizo sentir que estaba en control. La tensión en la sala era palpable, pero en su interior ardía una determinación renovada. Marcado por las vibrantes pulsaciones del desafío, se preguntó sobre la decisión que Alejandro había mencionado. ¿Sería suficiente enfrentar a los inversores o estaba a punto de entrar en un territorio que la confrontaría aún más? Mientras la reunión llegaba a su fin, María sabía que el verdadero reto estaba aún por llegar, una decisión que podría cambiarlo todo. Con cada segundo que pasaba, el eco de su enfrentamiento con lo desconocido reverberaba en su mente, y un nuevo sentido de urgencia se desataba, llevándola hacia adelante en el camino incierto que había elegido. ¿Qué revelaciones o desafíos le esperaban en este intrincado laberinto profesional? María se despertó al día siguiente con una mezcla de ansiedad y emoción. La reunión con los inversores había resultado ser una prueba de fuego en la que se había sentido no solo capaz, sino revitalizada. A pesar de la incertidumbre del momento, había encontrado en su voz la fuerza que tanto había buscado. Pero había otra conversación pendiente con Alejandro, y en su corazón sabía que esa charla determinaría el rumbo de su futuro. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido que reflejaba su confianza renovada. Al llegar al café donde se habían citado, respiró hondo. Tenía que estar lista para cualquier pregunta, y más importante aún, para expresar sus expectativas. Alejandro ya estaba allí, con su habitual porte elegante. «Hola, María. Excelente trabajo en la reunión de ayer», le dijo, con una sonrisa que mezclaba admiración y un destello de interés. «Gracias, Alejandro. Pero tenemos que hablar sobre la reunión con los inversores y la dirección que tomará nuestro proyecto», respondió ella, consciente de que debía abordar la situación desde el principio. Se sentaron y comenzaron la conversación.
María planteó sus preocupaciones sobre la estructura del nuevo local y cómo planeaba incluir su visión. Alejandro escuchó atentamente, pero su mirada se tornó seria cuando ella mencionó la idea de tener voz en cada decisión clave. Entiendo que quieras participación, pero me gustaría asegurarte que ciertos pasos deben ser decididos rápidamente. Los inversores son exigentes y están esperando un liderazgo claro, dijo Alejandro, un desafío evidente en su tono. Realmente creo que puedo aportar ese liderazgo. Pero necesito que entiendas que tengo mis propias metas y expectativas. No estoy aquí solo para seguir instrucciones, sino para crear una experiencia que se sienta diferente, auténtica y que refleje quién soy, afirmó María con convicción. La tensión en la sala aumentó, pero ella sintió que una ola de poder la impulsaba. No podía retroceder, este era un momento crítico. Alejandro la miró con una mezcla de respeto y sorpresa. Era evidente que había subestimado su determinación. Está bien, respondió él, sus ojos brillantes con un nuevo entendimiento. Si vamos a trabajar juntos, necesito saber qué puedes liderar. ¿Estás lista para asumir esa responsabilidad, con la presión que esto conlleva? El peso de sus palabras la atravesó, pero la decisión estaba tomada. Sí, estoy lista. No puedo permitir que el miedo me detenga. Si estoy a cargo, estoy comprometida a llevar este proyecto hacia adelante y hacer que sea un éxito. Quiero que todos nos sintamos orgullosos de lo que creamos. Alejandro sonrió, y de repente la atmósfera cambió. Entonces, hagamos esto. Comencemos a definir los detalles y establecer el concepto. Vamos a crear un menú que represente tus raíces, tu historia. Quiero que esto sea un reflejo auténtico de lo que eres. Las palabras de Alejandro resonaron profundamente en ella. Nunca había sentido que sus orígenes, sus luchas y su amor por la cocina pudieran ser la base de algo tan significativo. Era un momento de reconocimiento, un giro que la llenaba de gratitud. Los días siguientes se convirtieron en una vorágine de trabajo. Juntos, crearon un menú increíble, fusionando platos tradicionales con un toque contemporáneo, reflejando su identidad y las experiencias de vida que la habían formado. María se sentía viva, cada día desafiando sus límites, fortaleciendo su conexión con el proyecto y, por fin, sintiendo que su voz era una parte esencial de su articulación. La inercia del trabajo duro había comenzado a dar sus frutos. Los inversores, al ver la dirección que estaba tomando el nuevo local, comenzaron a mostrar interés genuino y promesas de apoyo. María se dio cuenta de que la semilla del sueño que había plantado durante tantas noches de insomnio comenzaba a florecer. Cuando finalmente abrieron el nuevo restaurante, la gente llenó las mesas, sonrisas compartidas y aromas envolventes creando una atmósfera mágica. Ver a Tomás entre la multitud, orgulloso y emocionado, fue una recompensa que no se podía entender, la vida que una vez le había parecido fuera de alcance era ahora su realidad. María sonrió mientras miraba a su alrededor, sintiéndose profundamente satisfecha. Había recorrido un camino lleno de obstáculos, pero había logrado transformar su incertidumbre en confianza, su dolor en pasión, y sus miedos en motivación. Ahora sabía que no solo había cambiado su vida, sino también la de su hijo. Con el volante del proyecto bien en sus manos, se dio cuenta de que había alcanzado el verdadero éxito, no solo en términos de carrera, sino en la restauración de su identidad. María no era solo una madre luchadora, era una empresaria, una creadora, y, sobre todo, una mujer que había decidido hacer realidad su visión. Tan pronto como cerró esa noche, sintió una energía renovada. Había conquistado el mayor reto de todos, creerse digna de éxito. Y así, con la mirada en el horizonte, sabía que la historia apenas comenzaba. Ahora era el momento de continuar escalando, aprendiendo y creciendo en esta nueva vida. Ahora que has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque tu apoyo marca la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora, y este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.